Estuve muy cerca de quedar abandonada en el desierto. Fue muy de película, de último segundo. En un ratito me voy a subir a un tren que va a pasar por acá, que es el tren más largo del mundo y el más pesado. Es un tren minero, transporta mineral de hierro. Pasó el tren recién para allá, vacío, y es enorme, eterno, no terminaba más. La compañía minera, el año pasado hubo un incidente con un turista y a partir de ahí como que no les gusta mucho que los turistas se suban. Es la forma que viajan los locales acá. Y yo por eso lo quiero hacer. Hay una cosa ahí medio de periodismo gonzo de querer experimentar lo que vive la gente de acá para ir a la ciudad del puerto. Me estoy quedando en un hostel, o sea, no me estoy quedando porque en realidad llegué recién al pueblo, pero como que vengo a achicar a un hostel que el tipo tiene data de a qué hora pasa el tren porque habla con el jefe, no sé, habla con alguien que sabe cuándo viene el tren porque si no, no sabes cuándo viene. Y el tren se supone que tiene que pasar entre las 8 y medianoche, entre las 20 y las 24. Pero le llegó la llamada de que va a venir recién a la 1 de la mañana. En parte es una cagada porque tengo que estar como más tiempo acá esperando y la ansiedad y todo eso, pero por otro lado me parece que está bueno, porque voy a tener más horas de sol y sobre todo menos horas del frío polar que va a ser de madrugada ahí arriba. 6:15 de la mañana, lo bueno es que pude dormir re bien, un montón de horas, pero ahora estoy nerviosa, no se ve nada, pero parece que viene el tren, pusimos todo en el auto y me va a ayudar a subir este pie, vamos a ver. Ya está, ya me subí. Fue lo más adrenalínico de toda mi vida. Me tengo que poner todos los lentes de agua ahí para ponerme porque huele a mucha tierra. Pero estoy acá, todavía no amaneció. Fue toda una aventura subirse. Ya está todo sucio, ahí está en el rincón mis cosas, toda la mantita. Fue una peli, fue realmente una peli. Con el auto sin luces, buscando un lugar donde camuflarnos. El tipo ayudándome a subir al vagón porque si no, no había chance que pudiera, porque es muy alto y tiene escalones, pero están altos y yo estoy con mucho peso. Además que tuve que traer mucha agua, entonces tengo la bolsa, esa es todo agua y... No, hay una que es mi mochila, pero la otra es agua y comida. Y bueno, acá estamos, que empiece la aventura, unas buenas 12 horas hasta llegar. Estamos. Ahora sí está empezando a hacer frío. Es lo que soy, un cachivache. Claramente yo con las lentes de agua, estos no veo nada. Entonces ahora me lo saqué para ver un poquito más. Es re paisaje lunar, Y está saliendo el sol al fin. Tremendo amanecer, loco. Ahí. Vuela mucha de este hierro. Vuela mucho. Bueno, acá frenamos un poco. No sé por qué, en el medio del desierto. Primera pista de que algo pasaba. ¿Me puedes sacar esto un poquito? Está haciendo un fresquete. Así que fijaos. Ya hay gente. ¿Serán guardias? Capaz me tengo que esconder, che. Voy a ver si puedo dormir un ratito más. Segunda pista. ¿Se dieron cuenta lo que pasó? Escuché voces, me asusté y me escondí, pero esa era, en realidad, la tercera pista. No, es increíble lo que acaba de pasar, me quedé dormida y estaba ahí, el tren se rompió y estos chicos me salvaron. Si ellos no corrían a buscarme, él me empezó a gritar, me había quedado dormida. ¿Se puede creer? Imbécil. Oh, you didn't see me. No. You just shout. Yeah, because we didn't see you. That's a shout, Brad. And then I'm like, maybe she's already over here or something.
Él me salvó ahora la vida, me dice que va acá. Mira, chao Franca. Chao Franca. Me dice que va ahí. No, si él no empezaba a gritar, yo no me despertaba, no me daba cuenta que había que cruzar. Bueno, se solucionó. Supongo que la pregunta que te estás haciendo en este momento es ¿qué pasó? ¿Por qué dejaron esos vagones en el medio del desierto? Y no tengo una respuesta. Por algún motivo los desengancharon del tren y quedaron ahí abandonados, quién sabe hasta cuándo. Con los minutos yo fui cayendo del shock y el peligro de lo que había pasado. Me da mucho miedo pensarlo. Dios, estuve muy cerca de quedar abandonada en el desierto. Muy cerca. O sea, si no hubiese sido por estos pibes que no solo me gritaron, sino que cuando se dieron cuenta que yo estaba en shock, corrieron a ayudarme con mis cosas. Aparte, cuando estaba subiendo acá la escalerita, el tren empezó a andar. O sea, fue muy de película, de último segundo. Pánico. Pánico. Dios. Bueno, cuando pasamos cerca de una aldea hay que esconderse, porque nos pueden bajar. Ahí vemos la aldea, pero yo estoy acá abajo, La veo después en la cámara por el video. Un campamento nómade sin la gente, o sea, como de los que dejan estacionados en el tiempo, como para volver en algún momento. Están como las estructuras y todo, pero no hay carpas. No había visto que ya más adelante hay más gente. Somos un montón. Re despierto, loco. Mirá, ahí sí un campamento nómade. Acá, la esquina de las vías. No puedo parar de pensar en todas las cosas que hubiesen pasado si yo me quedaba en ese vagón abandonado ahí. Probablemente no hubiese pasado nada grave, tipo, no me iba a morir. Tuve un montón de agua y comida. Cuando pude cruzar y el tren empezó a andar, vimos que había un tipo en una camioneta. Entonces creo que en el peor de los casos ese tipo me hubiese llevado a algún lado. No me hubiese pasado nada grave, creo. Pero fue tremendo. ¿Cómo la paniqué? Viste que nunca sabes cómo vas a reaccionar en una situación hasta que te pasa. Bueno, o sea, me dio para tirar las cosas y agarrar y salir, pero no me daba lo suficiente. O sea, es como, fui consciente de mi limitación de velocidad, no me daba para hacerlo rápido. Y el tren se iba en cualquier momento. De hecho, terminé de subir con el tren ya en movimiento. Fue muy peli. Creo que es de las cosas más peli que me han pasado. No son las 11 de la mañana todavía y ya pasaron muchas cosas, muchas emociones. Intenté volver a dormir un rato, pero difícil relajarse después de ese susto. ¡Oli! Another Frank around there. Yeah, that's it. But that's brown. That's black. Ah, it's dirt. Or something. Yeah, no, it's different thing. Very fossilized. Ahí, de ese pueblito que pasamos recién nos tuvimos que esconder porque ahí nos podían bajar. Hasta me cambió el chofer. Entonces estuvimos bastante rato acá escondidos. Por si se lo preguntaban, designamos ese rincón del baño. Y yo acabo de mear ahí. Bueno, me dieron en bolas todo, ni me importa. Está empezando a levantar temperatura. Ya me saqué la campera. Me puedo sacar una de las calzas, la verdad. Y acá estamos en el rincón. Yo estoy al lado del rincón del Pichi, lo cual no sé si es buena idea. Che, los mocos me salen tipo con un nivel de dureza y negrura. Este es el que vuelve vacío. A ver qué tan largo es este. Bueno, largo, ¿no? Se entendió la idea. Se entendió la idea, creo. Está picando el calor y el hambre a la vez. Bueno, este que vuelve sí que es largo, en serio, mucho más que el nuestro, que está diezmado. Ah, es interminable, vos. ¿Ya? Toca comer algo. ¿Dónde te pan? Acá campamento nómade y bolsones de agua. 4. ¿Cuántos litros tendrán estos che? Cruzando una mini aldea
Sí, parece un pueblo fantasma esto, pero allá hay un auto. Una mini aldea. No tiene pinta de haber mucha cosa, ¿no? Cuando dije de hacer esto, dije, no estaba muy segura de hacer este tren. Porque sentía que era una cuestión re narcisista de yo conmigo. Pero hay algo de atravesar el desierto en un tren minero. Y ves pueblitos así, que de otra manera no los verías. O sea, me parece... Ahora, después de hacerlo, estoy más convencida de que es una buena idea. Y que no es tan peligroso si no hacen lo que hice yo, ya lo expliqué. Es simplemente sucio, muy sucio, pueden ver mi cara. Pero nada, es una película atravesar esto. ¿Y este pueblo? Parece que tienen electricidad. Hay unos focos ahí. Como 3 acá, 5, allá hay otro. O sea, 8, 9. Ahí son como 12 polizones en el tren hoy. Ayer parece que eran como 20. A ver, algunos, pues yo creo que este que está acá más cerca es el Maután. Me da la sensación. Sí, son laburantes estos. ¿Laburando en qué? No sé. Haciendo una ruta, ¿verdad? El capo que está ahí adelante es un capo. Pasa que no se va a ver porque la cámara es muy chiquita, está amarillo. Que yo dije que me parecía local, lo acabo de confirmar porque se está haciendo un té. O sea, tiene una garrafa claramente. Porque hizo la del té, sí, el chef. Entonces claramente se está haciendo un té. Qué genio. Me encantaría ver qué tipo de cocina tiene ahí. Ahí. Se está sirviendo. Ahí está haciendo toda la morisqueta. Nadie más se dio cuenta, ¿eh? Me encanta. Bueno. Ahí me saludó. Ahí confirmó que es de Maurilandia, claramente. Acá están esperando que pasemos nosotros para darle acceso a este otro que viene. Lo que no me doy cuenta es cuál es el vagón de pasajeros. Acá traen autos, mirá. Yo que decía que se podían traen autos. 4x4. Pasamos muy cerquita de la parte de Sahara Occidental que controla el Frente Polisario. Si no vieron el video de Sahara Occidental, se los dejo acá, porque me parece bastante importante para entender la logística de toda esta región. De hecho, el tren, hay un momento antes de que yo me suba, antes del zoom, hay una partecita que cruza el terreno del Sahara Occidental. Vieron que las fronteras acá están marcadas con regla de escuadra. Y con el tren en movimiento se acaba de subir un tipo. O sea, esto efectivamente es la forma de transporte de la gente por acá. Se subió así, con el tren andando, un crack. El sol está empezando a hacer estragos, así que me vine a la única sombra de todo el vagón. O sea, estos. Acá por lo menos está frío el hierro. Entonces me refresca las piernas porque se me estaban prendiendo fuego. No sé si están construyendo otra vía acá o la están desarmando. ¿Quién sabe? Esto me parece un datazo de ciencia. Miren, el pichí con el hierro queda rojo. Bueno, ahora sí, ya lo mostré, lo puedo tocar. Así nos queda. Estoy escondida en la única sombra que encuentro. Al lado del meo, al lado del rincón del meo. Terrible. Voy a intentar comer algo con mis dedos negros. No está mal. Mi cara está mal, sí. Las galletas no están mal, mi cara está mal. Entonces, eso no es el tren más peligroso del mundo este. Y probablemente, ahora eso significa que te vas a morir, ¿no? Hay algunos riesgos. Uno, deshidratarte, por eso hay que tomar mucha agua, porque yo me traje como 4 litros. No la estoy tomando todo igual. Otra, insolarte, por eso hay que cuidarse del sol. Otra, caerte, porque cada tanto mete unos frenazos que si estás parado en estas montañitas te puedes caer y nos vimos. Y yo diría que lo que me pasó hoy era un peligro que yo no era consciente. Así que si alguien más lo va a hacer en un futuro, nada, que lo tengan en cuenta, que el tren
puede desprenderse de vagones por el camino, que si están trancados o no funcionan bien, y sigue de largo, y si vos estabas en ese vagón y no te cambiaste, parcha. Esas son las tiranas de las que hablo. Está bueno porque lo escuchás venir. Che, miren cómo está volando de la arena, la tierra, todo. Zarpado. O sea, atiné a sacarme los lentes un segundo. Error. Por un lado quiero ver el atardecer acá, me parece que va a estar épico. Por otro lado quiero llegar ya, porque me duele mucho la cabeza. Es lo que más me está pasando. Estoy tomando más agua ahora porque creo que tomé poca agua. Puede ser por eso. O sea, tomé poca agua, el sol, y que esto obviamente me aprieta. Estamos más cerca, pero no hay pues ya tengo señal en el teléfono. Estoy hablando con mi amigo Bimbo, que es uno de los pocos que sabía que yo iba a hacer esto. Me preguntó si vale la pena. Creo que sí. No me arrepiento de haberlo hecho. Me arrepiento de haberme dormido en ese vagón. No lo haría de nuevo, creo. O sea, está heavy. Para el cuerpo está heavy. Me duele mucho la cabeza. Pero está bueno atravesar el desierto en algo así. Muchos camellos, no sé, como un mundo que atraviesa. Fue un viaje agotador, pero me dejó una enseñanza importante. Yo casi siempre viajo sola y creo que puedo con todo, pero nadie se salva solo. De no ser por estos pibes, yo todavía estaba perdida en el desierto. Si hay un aprendizaje que me llevo de Mauritania es la importancia de la comunidad. Si no, mira este video. Pasé 24 horas con una familia nómade en el medio del desierto.